Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. Les agradezco infinitamente su paciencia y su tiempo. Les platico rapidísimo que acá a su contadora se le cuatrapearon las agendas y el día de ayer agendó una salida a Querétaro. De hecho, estuve por allá visitando algunas personas en Querétaro por temas de trabajo. Entonces, pues bueno, el día de hoy tuve que agendar el regreso temprano para alcanzar a llegar, pero pues ustedes saben, ¿no? El tráfico del camino y el tráfico del día de hoy que juega Chivas, que era lo que me venía platicando el del Uber. Pues bueno, Avenida Vallarta, que está muy cerquita a nuestra oficina de Avenida Vallarta, que es la que recae en donde está el Estadio Akron, que es donde juega Chivas. Pues bueno, estaba colapsadísima. Entonces, pues bueno, por eso se nos hizo unos minutitos tarde. Gracias por su paciencia. Les aseguro que esta clase va a ser bastante interesante. Traigo varios materiales. Lo que sí es un hecho es que quizá a lo mejor, y no por el tema de los 15 minutitos que empezamos tarde, sino porque el material que traemos es de un diplomado que dimos de impuestos sobre la renta de personas morales en título segundo. Entonces vamos a sacar el extracto que corresponde a lo que es la declaración anual de personas morales en título segundo para ver ciertos temas y demás. Entonces quizá no vayamos a alcanzar a analizar todo el material como lo analizamos en su momento en el diplomado, porque obviamente pues viene un poquito más extenso, pero sí les vamos a mandar el material para que ustedes en su momento pues tengan chance de repasarlo, porque vienen temas bastante interesantes como lo que es, por ejemplo, la residencia fiscal de la persona moral, cuándo se considera residente fiscal en México, que esto depende como tal de sus accionistas y de la residencia fiscal de los accionistas, entre temas de tratados internacionales y este tipo de temas que son muy interesantes para aquellos que ya han explorado un poquito la parte de los impuestos internacionales. Seguramente les va a sonar bastante atractivo. Entonces, pues bueno, vamos viendo a ver qué tanto alcanzamos a abarcar. Traemos también pues toda la parte de lo que es la forma de determinar el impuesto anual. Les voy a explicar más o menos cómo es que conlleva el hecho de llegar al momento de la presentación de la declaración anual. El día de hoy, en esta clase, se los voy adelantando, todavía no vamos a ver lo que es el llenado en la plataforma del SAT. De hecho, el año pasado, dentro de la plataforma de capacitación que tenemos, que es Contateca, que ya también en un ratito más les voy a platicar, tuvimos que descargar, literal, el estar nosotros llenando una declaración anual de una persona moral en título segundo y sacar pantallazos para que juntos los lleváramos de la mano y decirles, oye, aquí es donde tienen que poner el dato de los ingresos, de las deducciones, de las depreciaciones, cuadrar el famoso flujo de efectivo que ya acá nuestra autoridad nos hizo el enorme favor de quitarlo para este año, solamente nos hizo batallar un año atrás, que recuerdo que era 30 de marzo, o sea, un día antes de tener la fecha límite para presentar las anuales, y todavía le estaba haciendo adecuaciones al llenado de reciclo persona moral, por ejemplo, que ese es otro tema que también vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, esa parte del llenado como tal de la declaración anual, voy a platicarlo con el equipo para ver si damos otra clase aquí en YouTube, pero en donde definitivamente sí la vamos a tener va a ser en Contateca. Si alguno de ustedes, de los que están aquí, porque luego de repente veo que los que están en Contateca se vienen estas clases también, que bienvenidos, obviamente son para que aprendan un poquito más, pero esta clase no se preocupen, también la vamos a dar en Contateca y obviamente va a venir con papeles de trabajo y con estas imágenes para llevarlos de la mano en cómo ir llenando las declaraciones. ¿Por qué lo estamos viendo ahorita en enero, chicos? A pesar de que las anuales se presentan en marzo, hay que recordar que una persona moral puede presentar su declaración a partir del 1 de enero. Una vez que el SAT actualice el sistema, ya tiene la posibilidad de hacerlo. Y afortunadamente este año ya nos empezó a hacer esa famosa actualización desde este mes, porque el año pasado, les digo que los primeros meses era febrero todavía, que fue cuando dimos la clase el año pasado, y todavía no nos permitía llenar como de manera correcta el formato, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos ganándole tiempo al tiempo, vamos viendo esta clase ahorita y esperemos que tengamos la información lo más clara posible, ¿sale? Para los que no me conocen, perdón, mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública y el día de hoy vamos a hablar sobre la declaración anual de personas morales en títulos segundos, ¿sabes? Ok, chicos, ¿cómo va a funcionar la mecánica para que sepan más o menos cómo lo vamos a manejar? Yo voy a estar avanzando con las diapositivas. Obviamente, durante el avance de estas diapositivas van a estar saliendo algunas dudas. Ustedes váyanlas poniendo en el chat. Yo voy a estar haciendo espacios de preguntas a lo largo de la presentación y si alguna de las preguntas que están en el chat alguno de ustedes la sabe,
siéntanse con la libertad de contestarla, entre todos nos vamos retroalimentando y nos vamos ayudando e incluso van saliendo aportaciones muy importantes para el desarrollo de la clase, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? El procedimiento para la determinación del resultado fiscal de personas morales, la tasa de impuesto sobre la renta y la determinación de la PTU. El procedimiento para la determinación del impuesto causado y distribución de dividendos, voy a ver si lo vemos el día de hoy o nos enfocamos un poquito más en la parte de arriba, que obviamente el tema de los dividendos es un tema bastante interesante, pero si no lo alcanzamos a ver, se lo van a llevar de todas formas en el material para que ustedes lo adelanten. Pero de entrada, los primeros puntos creo que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque la determinación de una declaración anual de una persona moral en título segundo es precisamente eso, determinar el resultado fiscal para poder determinar también el impuesto que van a causar en el ejercicio, ¿sale? Entonces, esto se va llevando a cabo en un procedimiento en el cual durante todo el año nosotros pagamos los impuestos en base a los ingresos facturados o en su caso anticipos, que se fueron llevando a cabo durante todo el año multiplicados por el porcentaje de utilidad que tuvieron en base a sus ingresos de un ejercicio anterior, que es el famoso coeficiente de utilidad, que de hecho en otra de las clases del diplomado vimos precisamente el procedimiento de pagos provisionales, porque hay cosas que a veces se nos olvida a pesar de que es un tema bastante mecánico. Entonces, como todo el año estamos pagando en base a un porcentaje que iba equivalente a un año anterior, pues ahora lo tenemos que hacer con números reales, ¿sale? Que son ingresos menos deducciones y pues bueno, ya el procedimiento para determinar estos indicadores. Estamos a 30 de enero. El año pasado, nosotros desde septiembre, octubre, si nos siguen ya de meses anteriores, les dimos esta clase. Esta clase se las dimos desde el año pasado antes de cerrar el ejercicio, precisamente con la intención de que ustedes pudieran saber este número antes de que se nos acabara el año. ¿Cuál es la enorme diferencia entre hacerlo ahorita y entre hacerlo dentro del mismo ejercicio? Que si nosotros ahorita al momento de que hacemos la declaración anual nos sacamos un número sorprendentemente alto en tema de impuesto sobre la renta, pues ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya cerramos ejercicio, los números ya están cerrados, todo es electrónico y difícilmente se va a poder alterar algo si no lo hacemos, o sea, pues ahora sí que parchado y sin ningún tipo de sustento, a diferencia de si lo hacemos un ejercicio anterior. Entonces, como recomendación, y anótenselo en sus calendarios, chicos, tienen que hacer precierres fiscales de personas morales dentro del mismo ejercicio. Lo ideal es empezarlos a hacer a partir del mes de septiembre, pero hay empresas que incluso los hacen mensuales porque su volumen es bastante alto. Entonces, pues bueno, pongan una carita feliz o un yo o un sí lo hice en el chat, si es que ustedes fueron de los que se adelantaron y sí hicieron precierres fiscales y ya saben más o menos cómo es que va a determinar la anual de su persona moral. Y los que no, pues bueno, anótenselo en su calendario para que lo empiecen a hacer a partir de este año, porque de verdad es una enorme diferencia que le digan al cliente, tienes que pagar tanto de impuestos ahorita y si haces esto antes de cerrar el año lo podemos bajar o lo podemos controlar o por lo menos que esté enterado, a que le digan ahorita pues ve ahorrando porque en marzo vas a pagar esto, ¿sale? O a más tardar el 31 de marzo. Ok, chicos, pues bueno, ¿cómo determinamos el procedimiento de la ley del impuesto sobre la renta para el impuesto de las personas morales en título segundo? Nos lo dice el artículo 9 y nos dice que las personas morales van a pagar el 30% aplicando al resultado fiscal ese porcentaje, pero el resultado fiscal lo tenemos que determinar y tiene su procedimiento. Hay resultado fiscal, utilidad fiscal y base para PTU, y ahorita les voy a decir a lo largo de esta presentación la diferencia entre las tres. Acuérdense que esto es a nivel papeles de trabajo. No van a poder llenar la declaración anual en el portal si no tienen ya todo determinado en papeles de trabajo. De hecho, tenemos un papel de trabajo que ahorita por los tiempos no les vamos a alcanzar a explicar el procedimiento. Si alguno de ustedes está en Contateca y tomó ya la clase en donde vemos este papel de trabajo el año pasado, porque el año pasado lo dimos y ya nada más hicimos adecuaciones para las de este año, que si no me equivoco esa clase se va a dar en febrero, ¿verdad, amiga? En febrero se va a dar la declaración anual de personas morales, o sea, la siguiente semana ya estamos en febrero. Vamos a utilizar ese papel de trabajo en Excel que te va hilando una cosa con otra, ¿sale? Entonces, ok, tenemos que determinar el resultado fiscal. Y el resultado fiscal es la ganancia o pérdida del ejercicio determinado de acuerdo con criterios fiscales sobre el cual se calcula el impuesto a pagar, ¿sale? Eso es el resultado fiscal. Ahora, ¿cómo se determina? Porque como les dije, existe la utilidad fiscal
resultado fiscal, que son dos cosas totalmente diferentes, no son la misma. Nosotros tenemos que llegar primero al resultado fiscal, ¿sale? De hecho, el papel de trabajo te lleva de la mano y te dice cuál es el resultado, cuál es la utilidad y en base a qué tienen esta diferencia, ¿sale? El mismo artículo 9 nos dice que el resultado fiscal del ejercicio se va a determinar como a continuación se dice, ¿sale? Y primero debemos de conocer la utilidad fiscal, ¿sale? La utilidad fiscal se determina de acuerdo a disminuir de la totalidad de los ingresos las deducciones del ejercicio, menos la PTU, ¿sale? De las utilidades, ¿sale? Y a esto nos va a dar la utilidad fiscal. Hay que tener en cuenta el procedimiento y si podemos, quizá a lo mejor si ustedes son un poquito más visuales, vayan anotándolo en un cuaderno y pongan así tal cual. La utilidad fiscal se va a determinar de acuerdo a ingresos, menos deducciones, menos PTU. Eso es la utilidad fiscal, ¿sale? Es un indicador que es importante porque de ahí se determinan otros factores, pero no es el resultado fiscal. Si yo tengo ingresos menos deducciones, menos PTU, tengo una utilidad fiscal, a esa utilidad fiscal no le voy a aplicar el 30%. Hay un dato más que tengo que restar para ahora sí agarrar lo que es el resultado fiscal y sobre eso aplicar el 30%, ¿sale? Entonces aquí nos dice el siguiente punto. A la utilidad fiscal del ejercicio se le va a disminuir en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Después de que yo saque mi utilidad fiscal, que es restando de los ingresos, le quito las deducciones autorizadas y luego le quito la PTU y luego a ese dato le quito las pérdidas actualizadas de ejercicios anteriores, entonces ahora sí voy a tener mi utilidad fiscal. ¿Por qué? Porque si yo estoy amortizando pérdidas y esas pérdidas de ejercicios anteriores, acuérdense que son por 10 años, me ajustan para amortiguar la utilidad fiscal que tuve, entonces mi base, mi resultado fiscal va a ser 0. Si yo 0 lo multiplico por 30, entonces mi impuesto es 0, ¿sale? Pero hay otros datos que sí me van a hacer pagar algo que tiene que ver con la determinación de los impuestos en una persona moral, que aunque yo tenga pérdidas no van a ser del todo, no me van a alcanzar para evadir de alguna manera o salvarme, no evadir, más bien salvarme de ciertas obligaciones fiscales, como a continuación lo vamos a ver, ¿sale? Entonces hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con lo que es la utilidad fiscal y después el resultado fiscal? Porque como les digo ahorita, a lo mejor viéndolo en la explicación suele ser un poquito no tan claro, pero ya cuando lo vemos en el ejemplo vamos agarrando el tema de decir, ok, sí, perfecto, me va hilando y ya me va cuadrando, por eso determino eso, por eso el orden de las disminuciones, porque luego imagínense que digas, bueno, chin, se me olvidó la PTU, no la metí y apliqué directamente las pérdidas y no puse la PTU. ¿Qué sucede? Pues bueno, pierdes el derecho de utilizar la PTU. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar la PTU y utilizar las pérdidas? Si tú utilizas las pérdidas, pues bueno, las pérdidas tienes 10 años para que ya no las puedas utilizar y la PTU solamente en el ejercicio. Si tú no la disminuiste en el ejercicio, no te la puedes llevar al ejercicio siguiente. Entonces, por eso se tiene que acabar en esa orden, ¿va? Para que al final de cuentas agarremos la posibilidad de deducción de lo que pierde inmediato la parte del beneficio de poderse usar y luego las que tienen más tiempo para yo poder utilizarlas, ¿sale? Ok, ¿cuál sería la solución si en el precierre del ejercicio se proyecta un coeficiente muy alto? Gracias por compartir, Alejandro. Fíjate que es dependiendo. Ojo, aquí ya estamos hablando, y esto es importante, pero es bueno que lo conozcamos, porque luego de repente decimos, chin, si lo hubiera hecho antes. Efectivamente, si lo hubieras hecho el año pasado, quizá las opciones hubieran sido muchísimo más grandes. Por ejemplo, si la empresa pensaba hacer una inversión, adquirir ciertos equipos, adelantar ciertas compras en ciertas áreas, vender ciertos productos, hacer algo para que pudiera servirle para efectos de la deducción en el ejercicio, pues bueno, ya sería otra cosa. Acá, ¿qué se puede hacer en este año? Pues bueno, habría que ver los números de la empresa. Hay cosas que podemos hacer que ya no necesariamente son tan correctas, pero que en muchas ocasiones pues siempre se le presenta el riesgo al dueño de la empresa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, este es tu coeficiente, estas son tus opciones, dentro de tu abanico de opciones tienes esto, esto y esto, y cada una tiene cierto riesgo que tú debes de conocer previamente para saber si estás dispuesto a correrlo o no, porque también esto es importante. Al final de cuentas, quien debe de tomar la decisión es el empresario, ¿sale? Pero obviamente, como les digo, esto pues se disminuye mucho más si lo hacemos ahorita que ya estamos en enero, así lo hubiéramos hecho el año pasado, ¿sabes? Entonces, sí tiene que ver directamente con revisar los números de la empresa, pero sí hay algunas situaciones que se pueden hacer, ¿sale?
Ok, perfecto. Ahora, ¿sobre qué datos se aplica, el 30%? ¿Sobre la utilidad fiscal o sobre el resultado fiscal? Aquí ustedes en la mente respóndanse esa pregunta. Si lo alcanzan a anotar en el chat, anótenlo y ahorita van a ver cuál es la respuesta que es la que aplica, ¿vale? Al final de cuentas, ese 30% se va a determinar directamente del resultado fiscal y aquí podemos ver un pequeño resumen de lo que sería ya la determinación de la declaración anual de una persona moral, que son los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos la PTU igual a la utilidad fiscal, y luego a eso le vamos a disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores ya actualizadas. El proceso para la actualización de las pérdidas fiscales, chicos, también lo vamos a ver en el curso de declaración anual. Es que un curso de declaración anual de una persona moral tiene muchas cosas. Es actualización de pérdidas fiscales, es actualización de activos fijos, es actualización de CUCA, el control de la cuenta de CUFIN, el tema de los no deducibles del artículo 28. En realidad, por ejemplo, las clases que vamos a ver de la persona moral, a pesar de que cada clase en febrero dura 2 horas, siempre añadimos más clases porque no alcanzamos en 2 horas a ver toda esta información y más porque en la plataforma lo vemos con casos prácticos desarrollados. Entonces no es lo mismo yo explicarles aquí, miren, las pérdidas se actualizan de esta manera, a que ya lo vean ustedes en un Excel, que es el papel de trabajo en el cual nosotros trabajamos aquí, perdón la redundancia, en el despacho, y que lo puedan ustedes replicar en su empresa, pero por lo menos aquí les llevamos de la mano y les damos la orientación de cómo es que se realizan. Si no me equivoco, aquí en el canal de YouTube sí tenemos una clase especial en donde vemos la actualización de activos fijos, para que vean también cómo es que se lleva a cabo el tema de los INPCs y el límite de los porcentajes y pues bueno, todo este tema. Acuérdense que estamos en título segundo, que para efectos de los activos fijos la única diferencia es que en recicos personas morales tienen porcentajes un poco más altos, que también vamos a ver clase de personas morales de recicos, porque aquí sí las separamos para no revolvernos. Una cosa es título segundo y otra cosa es recicos personas morales, ¿va? Ok, entonces después de haber yo aplicado las pérdidas, entonces ahora sí voy a tener un resultado fiscal. Ese resultado fiscal puede ser 0 si es que mis pérdidas son más grandes a mi utilidad fiscal, pero si mi pérdida no alcanza a cubrir mi utilidad, entonces sí voy a tener un resultado y sobre ese resultado voy a aplicar el 30% de la determinación del impuesto y aquí es donde me da el ISR del ejercicio. Ese ISR yo le tengo que restar en dado caso de que me hayan retenido ISR por terceros, aquí lo resto, y los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, que estos pagos provisionales solamente los tuve que haber realizado si es que yo previamente ya tenía un coeficiente de utilidad determinado, ¿sale? Y en este caso, pues sí resto. Si fui una empresa que mi coeficiente fue 0 o es apenas mi primer ejercicio, este dato de pagos provisionales no va a existir. Probablemente el de retenciones puede ser que exista, pero entonces es cuando se vuelve bastante oneroso, chicos, el impuesto sobre la renta que paga la moral, porque como durante todo el año no pago nada, todo lo paga en la anual y no hizo abonos previos. En estos casos es muchísimo más importante que hagamos ese famoso precierre o que hagamos la anual ahorita, ya cuanto antes mejor, porque el cliente tuviera hasta más tardar el 31 de marzo para realizar el pago del impuesto que le pudiera salir o de ver algunas opciones para poder bajar el impuesto que, como les digo, ya son mínimas a comparación de las que teníamos el año pasado. El impuesto del ejercicio se paga dentro de los primeros 3 meses, que era lo que les comentaba, que es del 1 al 31 de marzo. ¿Qué es otro indicador que tenemos también al momento de hacer la declaración anual de una moral? La base para la PTU, ¿sale? Y aquí les vuelvo a hacer una pregunta, un cuestionamiento, que sería bueno que lo contestaran ahí ustedes mismos en el chat. Para determinar la PTU a repartir, ¿sobre qué cantidad se calcula el 10%? ¿Sobre el resultado fiscal, sobre la utilidad fiscal o sobre ninguna de las anteriores? ¿Cuál sería su respuesta? Recuerden, si alguno de ustedes ya hizo el cálculo o ya conoce cómo se hace, cuál es el procedimiento para determinar la PTU y sobre qué base se saca el cálculo, y ahorita vamos a ver la respuesta. Vamos a ver ahora sí la respuesta y ya ustedes van a ver si lo contestaron correctamente o no. Y vamos a leer este artículo. Nos dice el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Para la determinación de la renta gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades
que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Entonces, si nosotros agarramos este listado esta serie de puntos y llegamos al dato de determinar la base para la PTU, nos vamos a dar cuenta que es un dato totalmente distinto al de la utilidad fiscal, al del resultado fiscal. En la base para la PTU no se parece a ninguno de los dos. Puede ser que sí, existen varios factores, pero en la mayoría es que no. ¿Por qué? Porque de entrada los no deducibles de la fracción 30 del 28, acuérdense que es la parte que nos impusieron desde el 2014, que fue que solamente íbamos a poder hacer deducibles para efectos del ISR los pagos que le hiciéramos a nuestros empleados que para ellos fueran exentos, iban a ser deducibles en un 53 o 47%, dependiendo de cómo habían estado mis pagos exentos para los empleados de un ejercicio anterior. Entonces, si nosotros nos vamos a esta parte, aquí, que es donde determinamos el resultado y la utilidad, de entrada, los ingresos menos las deducciones autorizadas hasta este punto y luego menos la PTU, estamos quitando ese 47 o 53% porque eso es un no deducible. Entonces, por lo tanto, no se considera una deducción autorizada. ¿Sale? Entonces, de entrada allí ya no nos va a dar el cálculo igual. ¿Por qué? Pues porque yo estoy quitando de esos deducibles esto que me está diciendo que para efectos de la PTU sí lo voy a poder disminuir. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ingresos menos deducciones autorizadas, pero aparte esta parte me dice que voy a poder deducir ese 47% que para efectos de mi utilidad fiscal quité. Entonces, cuando yo le quito ese dato, ya tengo otra base. Y esa base no le voy a poder disminuir, ¿qué me dice aquí? Las pérdidas ni las utilidades. Entonces es un dato distinto. Por ende, son tres tipos de resultados a los cuales yo voy a llegar. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos las partes no deducibles que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores igual a la renta gravable para la PTU y sobre eso voy a hacer un 10%, ¿sale? Que es el 10% que le corresponde a mis colaboradores. Oye, ¿y de qué le sirve a mi cliente saber con anticipación eso el año pasado? Pues bueno, imagínate que su utilidad, sacando estos números, vaya a ser que en mayo va a tener que repartir 1 millón de pesos. 1 millón de pesos quizá para Coca-Cola, para Lala, para empresas que nosotros sabemos que son gigantescas, pues a lo mejor es nada y es como que, wow, qué padre, solo va a ser 1 millón. Pero imagínate para una empresa promedio, micro, pequeña, que vayan a repartir 1 millón y que ahorita tú en el mes de enero le digas, pues, el impuesto en marzo va a ser de 200,000 pesos y tu PTU en mayo va a ser de 1 millón de pesos. O sea, obviamente, pues es un impacto que dicen, espérame, pues lo hubiéramos visto antes, ¿sale? Entonces, por eso la importancia de hacer estos cálculos con anterioridad para poder tener por lo menos a los clientes enterados de estos números. Y se pueden sacar, estos cálculos se pueden sacar porque es un precierre, lo puedes ir conociendo mes a mes. Entonces, como ya lo vimos, son 3 números distintos, la utilidad fiscal, el resultado fiscal y la renta para la PTU. Son 3 datos diferentes que nos van a ayudar a que nuestro cliente pues sepa más o menos cómo van a estar sus números una vez que cierre el ejercicio. Sí, Rogelio nos dice, en el mes de julio solicitas reducciones de pagos provisionales. Eso también se puede hacer, chicos. Acuérdense que como persona moral tienen la posibilidad de poder hacer una solicitud de reducción de coeficiente de utilidad si ustedes consideran que pues su ejercicio no va a ser tan bueno como un año anterior. Hay que acordarnos que para determinar el coeficiente de utilidad lo que tienes que hacer es agarrar la utilidad fiscal y lo tienes que dividir entre los ingresos. Eso te da el porcentaje que de cada peso que ingresó, cuánto es lo que te está quedando de utilidad fiscal. ¿Sale? La utilidad fiscal no tiene nada que ver con el resultado fiscal. Es que a veces se confunde uno de que de utilidad, base, gravable y lo que sea. No. Acuérdense que la utilidad fiscal es ingresos menos deducciones. Sale tal cual. Ingresaron 1 millón de pesos, gasté 800,000, me quedaron 200, entonces mi división para poder conocer cuánto es el coeficiente de utilidad es esos 200 entre el millón de pesos. ¿Qué datos no entran para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad? Por ejemplo, el ajuste anual por inflación. Que el ajuste anual por inflación es otro indicador que únicamente se ve en la declaración anual. ¿Sale? En la declaración anual vemos ese dato para que nosotros lo podamos determinar porque sí nos afecta y ahorita vamos a hablar un poquito sobre de ello. ¿Sale?
Ok, los gastos no deducibles no entran para la PTU. Exactamente, Rosa. Hay otro dato importante que son los no deducibles del artículo 28, que justamente el día de ayer teníamos una clase que tuvimos que mover de los no deducibles del artículo 28 y seguramente lo vamos a poner para principios de la siguiente semana. Ahorita voy a ver con el equipo. Esa clase la vamos a dar en Contateca. Los no deducibles del artículo 28, aprovechando el comentario que nos hace Rosa, impactan de manera significativa a una persona moral porque son distintos a los del 27. Hay dos tipos de no deducibles, los del 28 y los del 27. ¿Cuál es la enorme diferencia entre unos y otros? Que los no deducibles del artículo 28, aparte, te generan una afectación directa en la cuenta de utilidad fiscal neta porque la tienes que disminuir, que eso, si no me equivoco, sí lo vemos en el material que habla de la parte de dividendos. ¿Cuáles son esos no deducibles del 28? Por ejemplo, el 28 es el que te regula los topes de los viáticos. Cuando va una persona de viaje por parte de una empresa y se le pagan viáticos, tiene topados ciertos gastos, por ejemplo, los de alimentación a 750 pesos diarios por persona. Entonces, ¿qué pasa si tú mandas a 2 colaboradores de tu empresa para efectos de un trabajo? Pues se pueden gastar máximo 750 por persona en los alimentos de desayuno, comida y cena, nada de que 750 por el desayuno, 700 por la comida, es por todo el día, obviamente considerando los días que van a ir de viaje. ¿Por qué pasa esto? Porque luego de repente se va el director de la empresa a un viaje de trabajo y se va a comer a un restaurante en donde la comida solita junto con el cliente que a lo mejor invito a comer le salen 5,000 pesos. Entonces es como que espérame, pues es que esos 5,000 pesos no eran estrictamente indispensables porque ya estás gastando más, entonces yo te lo voy a topar. Si quieres paga los 5, pero solo vas a deducir 750 por todo el día. El excedente, como yo me quiero suponer que fue un gasto personal que tú quisiste hacer y lo quieres meter a la empresa, entonces te lo voy a disminuir de la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿sale? Que es de la CUFIN. ¿Por qué? Pues esa es la lana que se reparten los socios al final de que determinan un resultado. Todo esto, chicos, es súper interesante y lo vamos a revisar en la clase que les digo del artículo 28, porque allí también entran los topes, por ejemplo, de las rentas de vehículos, de los hospedajes, entran, por ejemplo, también el tema de la previsión social, entran otras situaciones como las estrategias que de repente hacen para efectos de arrendar vehículos, que pues obviamente también tienen sus topes. Entonces, todo esto es mucho análisis y los no deducibles del 27 son requisitos. O sea, es muy diferente a decir, fui a X lugar, tuve que pagar con efectivo la gasolina porque la terminal no servía y pues tenía que ponerle gasolina al coche porque si no, no llegaba. Entonces pedí la factura, pero pues decía efectivo, no reúne requisitos porque si no pago yo la gasolina con tarjeta, no es deducible. Entonces tengo una factura que es no deducible, pero por requisitos del 27, ¿sale? No por el 28, no porque me excedí en alguna situación. En una persona moral es indispensable que hagamos esta separación, la separación de los no deducibles del 28 y de los no deducibles del 27. Contame, repite cómo se solicita la reducción del coeficiente. Esto no lo estamos poniendo aquí, pero la reducción del coeficiente nos hizo favor de comunicárnoslo, bueno, de comentarlo, perdón. Déjenme ver quién lo comentó aquí arriba. Híjole, ya se me perdió el comentario. Pero a partir del mes de junio, julio, no recuerdo, se puede solicitar a la autoridad una reducción de coeficiente. Se hace por medio de una solicitud en donde tú le muestras a la autoridad y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues mis ingresos y mis gastos pues no van acorde con los del año anterior, entonces pues ayúdame y disminúyeme el coeficiente. ¿Cuándo sucede esto, chicos? Cuando un año anterior nuestra utilidad fue muy alta. Y puede pasar, pero puede pasar también que este año ya las cosas no vayan tan bien. A lo mejor el año pasado tenía un clientazo y pues la verdad me estaba yendo súper bien, pero este año mi coeficiente es muy alto, o sea, mi porcentaje de utilidad y por ende el pago de impuestos es muy alto y ese cliente ya no está, se me fue en febrero. Entonces yo no me voy a aventar de febrero a diciembre, incluso hasta febrero, marzo del año siguiente pagando sobre un porcentaje que ya no existe porque mi cliente principal ya se me fue. Se vale solicitar esa reducción, por supuesto. Entonces, pues bueno, es importante que sepamos que tenemos esa parte. Rogelio nos dice, una cosa es que no sea deducible el gasto y otra cosa es que no reúna requisitos. Exacto, Rogelio, así es. Para el CUF del primer ejercicio inicio de operaciones no tengo ajuste anual, se considera el anual como ingresos acumulables. Raúl, fíjate que para el tema del coeficiente, ¿te refieres al ajuste anual por inflación o el coeficiente de utilidad? Porque hay que acordarnos que cuando una persona moral es su primer ejercicio fiscal,
Entonces, no va a pagar impuestos sobre ese primer ejercicio porque no trae un coeficiente del año anterior. Hasta el anual hace su cálculo. Y si hablas del ajuste anual por inflación, aunque sea tu primer ejercicio, tienes la obligación de realizar el cálculo del ajuste anual por inflación. ¿Sale? ¿Me podría repetir cómo sacar el coeficiente de utilidad? Por supuesto. No recuerdo si lo traigo en este material, denme oportunidad de verlo. No está aquí, pero se los explico, porque eso sí lo tenemos en el otro material que, no sé por qué no lo tengo aquí. La determinación del coeficiente de utilidad no es otra cosa más que ingresos del ejercicio. Tienes tú la utilidad fiscal, que acuérdense que era ingresos menos deducciones, menos la PTU, tienes la utilidad fiscal, y la utilidad fiscal se divide entre los ingresos del ejercicio, y así es como se determina el coeficiente de utilidad. Déjenme ver, porque aquí creo que veo un poquito más importante que veamos lo de la parte de los coeficientes, de la determinación de las PTU y demás. Entonces déjenme ver si es aquí donde tenemos esos indicadores. Aquí en esta parte, ya como les digo, el procedimiento para determinar estos datos son ingresos menos deducciones, menos PTU igual a utilidad fiscal, menos pérdidas igual a resultado. Nos regresamos para el del reparto de utilidades, que son los ingresos menos las deducciones, y para de contar. Y le sumas adicionalmente de las deducciones el no deducible por la fracción 30 del 28. Y allí tenemos la base para la PTU, ¿sale? Pero estos ingresos a los cuales tenemos nosotros que acumular en la declaración anual en general son estos: los de efectivo, los de bienes, los de servicios, los de crédito o cualquier otro tipo de ingreso, y aparte el ajuste anual por inflación. Ojo, el ajuste anual por inflación únicamente es acumulable en la anual. Mensualmente no vamos a tener la obligación de hacerlo. ¿Qué no son ingreso? Pues bueno, estos puntos que están viendo acá de este lado, que ya más o menos los conocemos: aportaciones a capital, pago de pérdidas de sus accionistas, apoyos económicos de programas sociales, primas por colocación de acciones. Esto se los voy a mandar para que lo puedan ustedes analizar con calma. Acuérdense que las personas morales acumulan en base a la facturación, a los anticipos efectuados, a la entrega del bien o servicio, o cuando este sea exigible. ¿Sabes? Que aquí es donde de repente a mí me preguntaba una persona: oye, ¿y cómo el SAT se va a dar cuenta que yo ya entregué la mercancía? Si me estás diciendo que cuando emito la factura tengo que acumular, pero si yo no le emití la factura todavía a mi cliente, le entregué una nota, salida de almacén, y le entregué una nota porque pues tengo yo un acuerdo que me lo iba a pagar en 30 días, y pues para no acumular yo ahorita porque pues traigo coeficiente alto, ¿cómo la autoridad se va a dar cuenta? Pues sencillo, chicos. Si me llega una revisión y me hacen un control de inventarios y me cuentan allí el inventario, se van a dar cuenta que tengo faltantes, y esos faltantes me los van a convertir en un ingreso acumulable. Oye, ¿y si no me llega la revisión? Pues no es fácil que se dé cuenta, pero obviamente pues el riesgo existe. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Comunicarle al cliente. Si tú sacas mercancía de tu almacén sin factura y la estás mandando a tus clientes, en teoría ya tendrías que acumularla y deberías de avisarme a mí para yo acumular ese dinero a tus ingresos, ¿sale? Entonces, esto es importante que lo conozcan. Ahora, pues los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades: ingresos por transmisión de propiedades, por construcciones y mejoras, ganancias por enajenación de activos fijos, pagos que se reciban por créditos deducidos que en su momento fueron incobrables y aplicamos la deducibilidad por incobrables. Chicos, es importante porque está muy de moda ahorita el seguro de hombre clave. Entonces, Dios no lo quiera, si le pasó algo al dueño y lo teníamos asegurado como hombre clave, la aseguradora nos va a pagar una cantidad muy grande. Ese dinero es acumulable en el momento que lo recibimos, ¿sabes? Para que lo tengamos muy en cuenta. Pues las cantidades percibidas para efectuar gastos que no se comprobaron también. En tema de deducciones, pues bueno, todas las que tenemos aquí, obviamente hay un ajuste anual por inflación deducible, y acuérdense que la deducibilidad de las cosas siempre debe de ir acompañada de requisitos y de la estricta indispensabilidad para llevar a cabo la actividad, ¿sale? Ok, además, pues bueno, todo lo que ya vemos aquí. Los donativos, acuérdense que van a ser deducibles únicamente sobre un 7% de la utilidad del año anterior. Oye, contadora, pero el año anterior fue mi primer ejercicio, no tengo un dato. Puedes donar, nadie te va a decir que no, pero no vas a poder hacerlos deducibles. Oye, me salió pérdida, puedes donar, pero no van a ser deducibles. Sale esto también, luego a veces dicen los clientes: oye, es que la estrategia, hay que hacer una estrategia para la deducción. Pues no hay manera, chicos, porque pues al final de cuentas, si tú haces la deducción, el donativo esperando disminuir impuestos y no traes estos indicadores, pues no vas a poder hacerlos. Entonces, si un cliente se acerca con ustedes y les dice: oye, ¿puedo deducir donativos? Lo primero que ustedes tienen que decirles: vamos revisando si tienes utilidad en un ejercicio anterior, porque si no tienes, puedes hacerlo, sí, pero no te van a servir para deducción, porque luego al rato: es que tú me dijiste que sí podía deducirlos.
Pues sí, pero a lo mejor me faltó decirte que si no tenías utilidad no podías. En el caso de las físicas es el 7%, pero de los ingresos del ejercicio, que es diferente, ¿sale? En las morales hay que tomar en cuenta un ejercicio anterior. Los no deducibles del 28, que es lo que les decía. Aquí viene resumido, pero la clase que vamos a dar en Contateca va a estar bastante analítica sobre todos los puntos que no son deducibles y pues sobre todo para conocer un poquito qué tan estrictos somos con el tema de los viáticos, con el tema de las cosas que los clientes de repente nos mandan y pues es que sí, se fue a Ciudad de México y allá el domicilio está en Guadalajara, entonces es viático y es deducible. Y ponle todo deducible. A veces no nos acordamos que existen estos topes. ¿Cuándo nos los pueden cuestionar? En una revisión. Obviamente no es como que sea tan sencillo de encontrar, pero sí es importante que nosotros comuniquemos esta información porque, como les vuelvo a repetir, nosotros como contadores somos los responsables de darle a conocer a nuestros clientes cuáles son los riesgos. Si el cliente nos dice, pues ni modo, yo gasté en esto, quiero que me lo hagas deducible, perfecto, no pasa nada, pero por lo menos no te va a decir, es que tú no me dijiste, yo no sabía, a mí no me informaste. Entonces hay que prevenir estas cosas y pues el conocimiento al final de cuentas nos va a ayudar a poderle dar esa correcta asesoría a nuestros clientes. Para los que no sepan del tema del ajuste anual, el ajuste anual es un indicador que también se determina en el ejercicio. En el papel de trabajo que vamos a ver en el curso vemos también obviamente la determinación del ajuste anual ya en ejemplo práctico. Pero por ejemplo aquí les puedo decir, es relativamente sencillo porque no es como que sea tan fácil, pero si agarramos cierta lógica y entendemos la lógica de cómo funciona el ajuste anual, vamos a podernos dar cuenta que sí entra y que no entra, ¿sale? El ajuste anual está fundamentado por los artículos 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Son únicamente estos tres. Y el ajuste anual no es otra cosa, chicos, más que la pérdida de valor del dinero conforme va pasando el tiempo. Se reconoce para efectos fiscales esta pérdida de valor del dinero. Vamos a poner, yo siempre les pongo este ejemplo. En enero, una empresa hace una venta de $1,000,000, ¿sale? Emite la factura, entrega la mercancía y el cliente quedó de pagarle en febrero. No le paga en marzo, no le paga en abril, en mayo le da $300,000, en junio le abona otros 200 y en julio le paga los otros 500. Normalmente los créditos con proveedores no te generan ningún tipo de interés. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona que hizo una venta en enero con sus números de enero, tuvo que acumular ese ingreso en enero porque emitió la factura y pagó los impuestos de ese millón, a pesar de que todavía no se lo habían pagado. Como le pagaron meses después, la inflación ya se comió eso, porque lo que pudo haber comprado en enero con $1,000,000 ya no va a ser lo mismo que puede comprar con la parcialidad que le dieron en mayo, con la que le dieron en junio y con la parcialidad que le dieron en julio. Perdió el valor del dinero. ¿Qué sucede con el caso contrario? La persona a la cual le dio ese financiamiento, pues se financió con el dinero de esta persona. Entonces, existe una balanza en el cual la persona que otorga créditos y le deben dinero genera un ajuste anual por inflación deducible y la persona que se apalanca con el dinero de otros genera un ajuste anual por inflación acumulable. Obviamente, si ambas son morales, ¿sale? Entonces, para efectos fiscales, esto es el ajuste anual por inflación. Entonces, la misma ley nos dice el procedimiento para saber si es deducible o es acumulable y nos dice que, por ejemplo, para efectos de los créditos, que los créditos es lo que a mí me beneficia y me va a generar un ajuste anual por inflación deducible, son todo el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. En numerario quiere decir en dinero, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros decimos, ok, yo reviso mi balanza de comprobación, que en el curso del anual sí les enseñamos como a revisar un poquito más el tema de la balanza, porque a raíz de la balanza nosotros podemos saber qué cuentas sí entran y qué no. Ejemplo, la cuenta de caja, si yo tengo saldo en caja, ¿entra para el ajuste anual? Pues ustedes vayan poniendo la respuesta, caja sí o caja no. Caja no entra para el ajuste anual porque es dinero que yo tengo aquí, es líquido. ¿Sabes? Tengo una cajita o mi cartera o lo que sea que yo tenga un control aquí, pero el dinero está conmigo. ¿Sale? Entonces eso no va a ingresar para efectos de mi ajuste anual porque nadie me debe. Sigue normalmente la de bancos. ¿La cuenta de banco entra para el ajuste anual o no entra para el ajuste anual? La respuesta es sí, sí entra. ¿Por qué, chicos? Porque el banco al final de cuentas es una empresa privada en la cual yo voy y dejo mi dinero. Yo tengo 10 millones de pesos con el banco y allí en mi cuenta bancaria, si yo entro, dice que tengo 10 millones. Pero yo para poder sacar ese dinero tendría que ir a un cajero, me va a dar
11,000 pesos, que son de los que más dan, pero yo tengo 1,000,000. Híjole, pues voy porque es fin de semana, el lunes llego al banco y le digo, ya sabes qué, pues quiero retirar mis 10 millones de pesos. No, pues es que aquí nada más tengo uno y en tal banco tal y espérame y mañana te consigo otros. Entonces al final de cuentas ese dinero, a pesar de que dice que lo tengo, no lo tengo. Alguien me lo debe. Si mañana ese banco quiebra, pues ahí está la asociación de seguros que nos va a responder, pero hasta por 4 o 5 millones, no me acuerdo cuánto es el monto. Y el otro dinero pues ya lo perdí. ¿Saben? Hasta que yo no me ponga en un pleito legal con el banco para que me lo regrese. Entonces, por ende, el banco se está financiando con mi lana. Tan se está financiando que si yo voy y se la pido, sobre todo en cantidades fuertes, me va a decir, pues ahorita no, aguántame un poquito. Entonces, eso sí entra para el ajuste. Con esa misma lógica vamos a ir analizando todas las cuentas. ¿Clientes entran para mi ajuste? ¿Sí o no? Por supuesto, porque me tienen que dar dinero. Ojo, porque allí siguen las cuentas que tú dijeras, ay, ¿por qué estas no? ¿Deudores diversos entra por el ajuste? Depende. ¿Depende de qué? Depende de a quién le estoy prestando. Oye, pues como esto me genera un beneficio porque puedo yo generar un ajuste anual por inflación deducible, ¿qué te parece si le presto lana a los socios? Ni me la van a devolver, pero estoy aumentando mi flujo para que me genere un ajuste anual por inflación deducible. ¿Entran los socios? Pues no, porque la autoridad ya se percató que en algún momento se hizo esa situación. Entonces solamente van a entrar los préstamos que yo le haga a personas que tengan una actividad empresarial y profesional o personas morales. Ese tipo de préstamos sí entran. Y esas empresas de actividad empresarial y profesional, que sean personas físicas, no tienen que ser, pues obviamente familiares, a menos de que en realidad yo demuestre que fue para efectos de una operación económica de una actividad empresarial. Obviamente no entran empleados, por supuesto que no entran accionistas de la empresa, entonces nos empiezan a limitar esa parte. Oye, ¿los activos fijos entran para efectos de mi ajuste anual por inflación? Pues no, porque son míos, ¿sale? Entonces ahí es donde empezamos a descartar cuáles sí, cuáles no. Hay un tema con los impuestos. ¿Pagos provisionales para ISR entran para el ajuste anual? ¿Sí o no? No, no entran. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé si le debo al SAT o me debe hasta el anual. El ISR determinado del anual a favor entra para el ajuste anual, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque el SAT te debe. El SAT se está financiando con tu lana. Oye, Cris, ¿entonces eso quiere decir que el IVA sí entra? Sí, el IVA sí entra, porque el IVA, acuérdense que es un impuesto mensual. Si tú traes saldo a favor de IVA y no lo estás pidiendo en devolución, lo estás acreditando, entonces el SAT te debe dinero. Por ende, eso también te sirve. ¿Sale? Entonces, allí empezamos nosotros a hacer el anual, el promedio y sumamos todos los saldos de créditos, le restamos todos los saldos de deudas, que es la parte de los pasivos, que en pasivos todo entra, incluso las aportaciones para futuros aumentos de capital, y dependiendo de qué tenga yo más, si créditos o deudas, entonces ya eso lo divido entre 12 y saco mi promedio y lo multiplico por los, ¿cómo se llaman? Los INPCs, perdón, y así saco el factor que me va a dar deducible o acumulable. Entonces, esto explicado, chicos, pudiera llegar a ser, sobre todo si ustedes son más kinestésicos de que tengan que estar viendo cómo tal es el proceso, pues puede ser que a lo mejor les sea un poquito complicado, pero al final de cuentas, pues es parte de lo que se hace cuando ya hacemos como tal el ejemplo práctico. Bueno, son 7:59. Otro punto importante que es para poder empezar a hacer una declaración anual, todo lo que les acabo de platicar ahorita va a tener cero sentido, chicos, si ustedes no depuran su balanza. ¿Qué punto importante? Y esto sí se los dejo de tarea para que lo chequen con sus clientes, y los que ya saben de qué se trata me van a dar toda la razón. ¿Qué sucede, chicos? Ahorita lo voy a poner ahí pónganlo ahí en el chat si saben la respuesta. ¿Qué sucede cuando yo tengo, si soy una persona moral título segundo, que pago mis impuestos en base a lo que facturo? ¿Qué sucede si yo tengo Conta para Todos SADCB con una factura que me debe de 500,000 pesos? Pero también en mi cuenta de anticipo de clientes tengo Conta para Todos SADCB y también traigo un saldo de 500,000 pesos. Hay que recordar que los anticipos de clientes obligatoriamente los acumulo en pagos provisionales. Las facturas emitidas obviamente también las acumulo para efectos de pagos provisionales. En mi declaración anual, por supuesto que tengo que acumular las ventas que yo realicé. Para yo tener un saldo en clientes, previamente tuve que haber registrado una factura de ventas. Si yo tengo un depósito en mi cuenta bancaria y no tengo relacionado con alguna factura, pero sé que es de un cliente, entonces lo voy a contabilizar como anticipo y luego veo a qué factura corresponde. Entonces tengo saldo de anticipo y tengo saldo en la cuenta de clientes. ¿Qué sucede cuando yo no hago ese match? Y me voy a regresar un poquito al chat para ver si alguno de ustedes
ya les ha pasado esa situación. Y mientras, bueno, lo que me contestan, que estoy segura que alguno de ustedes va a saber de qué se trata, voy a contestar un par de preguntitas. Las retenciones de IVA entran para el ajuste anual por inflación. Las retenciones de IVA en deuda, sí. En crédito creo que no habría retención a menos que fueras una persona de fletes, entonces entraría solamente la determinación del saldo a favor de IVA, pero en las deudas sí entran como deuda, ¿sale? Y aquí nos dice, no se consideran para el anual las personas físicas, SC es una deducción contable no fiscal. Exacto, Kareli, las personas físicas y las SCs porque ellos acumulan, en base a flujos, no en base a facturación. Por el flujo, bueno, Kareli, creo que, no, Kailene Riaño, exactamente. Créditos mayores igual a ajuste anual por inflación deducible, exacto, créditos mayores a las deudas igual a ajuste anual por inflación acumulable. El ajuste anual por inflación, ¿cuándo es deducible y cuándo es acumulable? Creo que aquí Kailene, perdóname, voy a aprender a pronunciar tu nombre, estoy segura, está contestando la pregunta, muchas gracias. Ok, chicos, aquí la información o la parte que quiero llegar a decirles con esto que les comentaba, del por qué es importante que tengamos nosotros plena conciencia de cuánto hay de saldo de clientes y cuánto hay de saldo en las cuentas. Acá tengo es de este lado. En las cuentas de anticipos es porque si no hacemos el match de la cancelación del saldo de cliente con la cancelación del saldo que tenemos en anticipos, vamos a duplicar los ingresos. Si ustedes agarran una balanza de comprobación, la imprimen como la tienen, se la ponen en la mesa a su cliente y le dicen, oye, ¿sí le debes a todos estos proveedores? ¿Todos estos clientes te deben? Si tienes estos anticipos, se va a quedar así como de, pues no me cuadra. Entonces, si no les cuadra, vayan a sentarse con sus clientes y hagan un ajuste, porque seguramente hubo una mala contabilización por parte de la información que nos mandó el cliente, porque yo siempre les digo a los clientes, yo voy a contabilizar de acuerdo a la información que tú me proporciones. Si tú no me proporcionas la información con la suficiente claridad, pues no vamos a contabilizar, obviamente, tan allegado a tus números porque pues vamos a tener diferencias. Entonces sí es muy recomendable que la comunicación sea bastante buena porque sobre todo en este tipo de situaciones llegamos a duplicar ingresos y entonces tenemos datos mal y ya no nos cuadra nada y entonces estamos haciendo o pagando doble impuestos por algo que no deberíamos. Entonces antes de empezar la declaración anual hay que revisar la depuración de la balanza. Todos los saldos nos deben de cuadrar con los que efectivamente son reales de los clientes. Esto obviamente se recomienda que se haga mensualmente, pero si no se puede, por lo menos, chicos, cada 3 meses, porque hacerlo anual es muy complicado. Les aseguro que se tardan más en depurar una balanza que en realizar el cálculo de una declaración anual. Ok, el ajuste anual por inflación, hay que revisarlo. La no deducibilidad de las nóminas 47 o 53 no se les olvide porque luego a veces se nos olvida y damos un resultado erróneo. Papel de trabajo para el subsidio del empleo que ya es 0 o casi nada, pero todavía hay empresas que lo llegan a tener. El inventario del 31 de diciembre, sí importante. Tienen que pedirle al cliente, oye, pero ya pasó diciembre, que te pase un número. Si no tenemos un inventario el 31 de diciembre, que es obligatorio hacer por lo menos un año, una vez al año el inventario, no vamos a poder sacar el costo de venta. Y el costo de venta es la deducción de las compras que hizo durante todo el ejercicio. Entonces hay que tener en cuenta y hay que concientizar a nuestros clientes de hacer ese dato. Cuentas por cobrar reales contra contabilidad, que era lo que les comentaba. CFDI de ingresos pendientes de emitir, que no debería, pero suele pasar en ocasiones, y los complementos de pago, ¿sale? Igual que los anticipos de clientes, revisarlos. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, síganos en todas las redes sociales y vean los demás cursos que tenemos también aquí en YouTube, que están bastante completos y seguramente les van a servir de mucho para que se estén actualizando, pero les repito, pues los de Contateca vienen muchísimo más completos porque tenemos más tiempo. De hecho no nos vamos hasta que la última duda quede resuelta y pues bueno, aquí sí quedan algunas, pero luego las estamos respondiendo en los videos que subimos en redes. Entonces si tu duda no se respondió, síguenos en redes sociales y estoy segura de que se va a resolver pronto. Espero que todo haya quedado claro. Gracias por todo. Les mando un abrazo gigantesco. Mucha suerte con sus anuales. Estamos a buen tiempo de sacar esto a tiempo y no estar allí el 31 desvelándonos hasta las 12 de la noche y cenando pizza en la oficina. Entonces, pues vamos echándole ganas, ¿sale? Un abrazote, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.